¿Cómo le va? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenida, bienvenido a este espacio informativo en MBS Noticias Monterrey. Bienvenido a su programa Retos que se transmite todos los domingos de 11 de la mañana a 12 del mediodía por la mejor 92.5. Gracias a nuestros amigos de la mejor 92.5 FM. Y si tiene la oportunidad, conéctese a nuestro canal de YouTube, comparte esta transmisión. Estamos transmitiendo de manera simultánea a través de nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Yo soy Carlos Campos Silva, estamos atentos y abiertos en los diferentes canales de comunicación. Déjenos todas sus dudas, sus comentarios en nuestro canal de YouTube. Trataremos de darle respuesta a la mayoría de ellos o bien en nuestras redes sociales. Nos puede mandar mensajes en nuestras redes sociales, MBS Noticias Monterrey y de manera personal en @carloscampos_S1. Cuando hablamos de septiembre, pues por lo regular pues se nos viene a la mente las fiestas patrias, las reuniones familiares, pero dejamos de lado otra etapa importante de este mes. Septiembre, muchos no lo saben, septiembre es considerado el mes del testamento. En todo el país se llevan a cabo una serie de campañas, una serie de estrategias con la finalidad de que más personas realicen ese trámite y así se eviten dejar o heredar una serie de problemas hacia sus seres queridos, problemas legales que a la vez se convierten hasta en rupturas familiares. Hablamos del tema. ¿Por qué es tan importante hacer un testamento? ¿Qué tan costoso es? ¿Qué pasa si una propiedad queda intestada? Esta y otras noticias les trataremos de dar respuesta en los próximos minutos, como siempre, de la mano de expertos, expertos de primer nivel. Y en esta ocasión saludo con muchísimo gusto al licenciado Norberto de la Rosa. Él es el presidente del Colegio de Notarios Públicos en el estado de Nuevo León. Licenciado, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos. Es un placer estar en tu programa, este programa importante de difusión para el conocimiento de todo tu auditorio. Encantado de Gracias, muy amable. participar y poder aclarar y orientar a la gente. Pues platíquenos, por favor, qué campañas están haciendo el Colegio de Notarios Públicos para que pues más personas accedan a este trámite tan importante. Y bueno, el Colegio de Notarios Públicos tiene diversos programas institucionales. Tenemos en primer lugar el programa del mes del testamento para el adulto mayor, que es un programa anual, ha estado funcionando desde enero y va a funcionar hasta diciembre, en el que le damos una tarifa preferencial a los adultos mayores que tienen una sola vivienda, que tenga un costo de 1.200.000 pesos y que demuestren que son adultos mayores a través de su incorporación al Instituto Estatal del Adulto Mayor. Y esta tarifa es especial, no la recibe ninguna otra persona, es de 2.000 pesos más los avisos testamentarios más el IVA. Este es durante todo el año. Pueden acudir con cualquiera de los notarios del Estado que esté más cercano a su domicilio, siendo adulto mayor, acreditando que están en el Instituto Estatal, inscritos en el Instituto Estatal del Adulto Mayor, con su credencial de, del INAPAM también, y se les dé esta tarifa. Es una sola vivienda a través de un testamento en el cual se le deja más que nada un legado a alguno de las familiares, el inmueble. Te repito, es hasta 1.200.000, a veces lo extendemos hasta 1.500.000 del valor del inmueble. Es para dar acceso a la gente con Claro. ciertas circunstancias socioeconómicas. También tenemos el programa que es efectivamente septiembre, mes del testamento, es un programa a nivel nacional, un convenio entre el Colegio Nacional del Notariado con la Secretaría de Gobernación, en el cual los notarios de las entidades federativas damos un descuento del 50% de los aranceles, del costo del arancel en el testamento. En este programa el valor del inmueble es muchísimo mayor que en el que tenemos anual con el Instituto Estatal del Adulto Mayor, sube hasta 2.500.000 de pesos y un solo inmueble también, un testamento, con ligado, con algunas otras circunstancias, y va a tener un costo de 3.500 pesos más los avisos testamentarios y el IVA respectivo, y también a elección de los ciudadanos, el notario más cercano a su domicilio. Y hay un programa adicional
que se realiza con gobierno del estado. Un solo día se realiza este programa, ya tenemos varios años. En este día, este testamento que se acordó con gobierno del estado es gratuito también para cierto sector socioeconómico y lo que se hace en la reunión que se tiene o en la convocatoria que se hace ese solo día es que asiste la gente, se toma todo un listado de las personas que asistieron, se ve la situación, se les da asesoría. Este testamento también tiene un tope en el valor del inmueble, que es de 1.850.000. También va dirigido a ciertas clases eh, vulnerable y socioeconómica, y estamos apoyando durante este día. O sea, se capturan 2.000, 3.000 personas que van en este caso va a ser el gimnasio Nuevo León, y pueden acudir. Ahí va a haber cerca de, durante todo el transcurso del día, como 150 notarios recibiendo a la gente, asesorándolos y formando el listado de los que se van a atender con posterioridad en las notarías que les sean asignadas por la Secretaría General de Gobierno para que les elaboren el testamento. En este caso es también gobierno del estado, hace un subsidio sobre los derechos de los avisos testamentarios y no los va a cobrar. Ok. Entonces, pues, estamos todos colaborando, pero sí está dirigido a ciertos sectores socioeconómicos. Son 3 programas que van a estar vigentes durante el mes de septiembre. Me parece muy bien, muy interesante. En este último, ¿cuándo se va a llevar a cabo? En donde El, la gente va a poder hacer el trámite completamente gratis. es el 25 de septiembre, de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, si mal no recuerdo, Ujú. en el Gimnasio Nuevo León. Ya sabes que están ahí en la Avenida Gonzalito, sí. Allá al ladito de la fiscalía, ¿no? De la policía. Al lado de la Angelitos y Ruiz Fiscalía. Cortines. Así es, así es. Perfecto. Oiga, ¿Sí? ¿qué tan importante es hacer este trámite? Porque de pronto, no sé si ustedes lo han detectado, se han topado con cierta resistencia de la población a hacer este trámite, porque a lo mejor creen que es de mala suerte, mal augurio, y hablar de la muerte, en fin, o de repente están en la plática familiar y la abuelita o la mamá empieza a hablar del tema y el hijo, no, no me toques ese tema, no hay que hablar de eso. ¿Hay resistencia a la población? Hay resistencia por desconocimiento, más que nada por la cercanía de la muerte. Algunos lo mínimo es un mal augurio, hacer el testamento porque creen que lo hacen y ya se van a morir, que le llaman a la muerte. Y también hay una parte, una gran parte, que creen que con el testamento ya no van a poder disponer de sus bienes y que ya los están asignando prácticamente en forma definitiva para las personas que ellos pudieran señalar en el testamento, lo que es totalmente eh, con falta de conocimiento. Ujú. Hay a este derecho de revocarlo en cuando uno lo desea, se llama el derecho de penitencia. Quiere decir que uno se puede arrepentir de haber hecho un testamento en el momento que uno quiera. Si hiciste el testamento y a los 5 minutos te arrepientes, puedes cambiarlo y modificarlo. El testamento es revocable y solo surte efectos después de la muerte de la persona que lo hace. Entonces, durante todo este periodo de tiempo, el testamento es absolutamente revocable, y también existe la falsa creencia de que los bienes, cuando los pones en el testamento, prácticamente ya se los asignaste como donación a la gente, ¿sí? Entonces, eh, ¿de qué funciona? Pues uno va formando patrimonio durante su vida, uno va haciendo capital, acumulando bienes, y en sistemas económicos como en el de nosotros, se permite transmitir el patrimonio para después de la muerte a las personas que uno desee libre y voluntariamente. Si uno no hace testamento, existe en nuestro país la sucesión legítima. ¿Qué quiere decir? Que es la ley la que va a determinar quiénes son nuestros herederos, ¿sí? Es un sistema jurídico, como, te repito, como vivimos un sistema en el que el capital que uno va formando se puede transmitir por muerte, y en nuestro país, además, las tasas impositivas
no existe impuesto sobre la renta. Hay países que te cobran el 50% por heredad. En nuestro país el gobierno federal no cobra un solo centavo por heredad. En el estado de Nuevo León no cobramos impuesto de adquisición de inmuebles por recibir por herencia. Hay estados de la República que sí cobran impuestos de adquisición de inmuebles para los municipios por recibir herencia. Nuevo León no, en Nuevo León es uno de los estados que es absolutamente libre de impuestos el recibir herencia y estos bienes, con el testamento, tú puedes decidir libremente a quién se los vas a dejar. Si tienes 5 hijos, si quieres dejárselo a uno, o a dos, o a tres, pues lo puedes hacer a los 5. Si tienes Ujú. dentro de tus parientes, hermanos, y que quieres señalar nada más a uno, se lo puedes asignar. Si estás en régimen matrimonial, deseas que los bienes que tú tienes no pertenezcan a tu esposo, eh, pues lo puedes asignar a un hijo, ¿sí? Ok. Entonces, en el testamento uno decide libremente Ujú. a quién va el patrimonio que formó durante la vida de uno. Claro. En la Ahora, sucesión, licenciado, ¿qué pasa si, por ejemplo, usted decía, si tengo cinco hijos, pero yo nada más le quiero heredar a tres? ¿Los otros dos pueden apelar o pueden intentar tener acceso? ¿Y qué tan factible es que eso pueda suceder? no tienen derecho alguno, salvo, y es una excepción que nosotros, no una excepción, es una circunstancia que debemos informarle a la gente. Cuando existe la obligación de dar alimentos, ¿sí? Si tienes hijos menores de edad, si tienes un hijo con una discapacidad que no le permite realizar ninguna labor por la cual genere un ingreso, ya es mayor de edad, ya la incapacidad es un concepto que está pasando de interpretación de aquellas personas que no tienen ninguna manera de poder ejercer su capacidad de ejercicio se Ujú. encuentra limitada, pues tienen capacidad de goce. Entonces, estos discapacitados con posibilidad de generar ingresos, o los hijos menores de edad, tienen derecho a recibir alimentos. Los padres que no tienen manera de proveerse para lo cotidiano y de subsistir por sí mismos o a través de otros de los hijos, también tienen derecho a recibir alimentos. El cónyuge que no tiene manera de alimentarse por sí mismo, de tener vivienda, vestido y nutrición, también tiene derecho a recibir alimentos. Entonces, el testador tiene que hacer esta prevención, o la ley dice, bueno, testó a terceros ajenos a estas personas que son sus familiares consanguíneos, o es su familiar por afinidad a quien tiene la obligación de dar alimento, o más bien es el esposo, que no es familiar por afinidad de tu esposo, que tiene esa obligación de dar alimentos. Se hace una reserva, no se elimina el testamento, se hace una reserva de bienes suficientes para cumplir con esta obligación legal de dar alimentos, pero no se anula el testamento, se vuelve inoficioso en parte, y los herederos son los que uno decide que sean. Si no existe obligación de dejar alimentos a nadie, si no hay nadie que se encuentre dentro de esa situación, si los hermanos tienen cómo alimentarse, si los padres tienen cómo alimentarse, si los hijos tienen cómo alimentarse, no pueden reclamar la validez del testamento y no tienen derecho a recibir parte de la herencia si el testador no los dejó como herederos o legatarios. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona le hereda a uno de sus hijos, pero resulta que ese hijo falleció y ya no puede tener acceso a esa herencia como tal? ¿Los nietos en cuestión tendrían acceso o ahí cómo entraría el tema? Sí, aquí es la circunstancia de que llaman de premorencia. Si la persona muere, el heredero muere después que el testador, porque no ejercieron el testamento, por ley automáticamente, a la muerte del autor de la sucesión, los herederos tienen derecho a la masa hereditaria. Si hay un testamento y esta persona murió después que el testador, ya le pertenecen los bienes, aunque no haya hecho ningún procedimiento para ejecutar el testamento. Y por lo tanto, si él muere con posterioridad, como estos bienes ya por ley eran de él, sus herederos pueden reclamarlo como los bienes de su padre.
Si esta persona, el heredero, muere antes que el testador, ya no tiene derecho a heredar y la sucesión, los bienes que forman la masa hereditaria, si no se señala un heredero sustituto, si en el testamento no se señala, a falta de esta persona, va a heredar esta otra persona. Si no se hace ese señalamiento, la masa hereditaria va a tramitarse vía la sucesión legítima, ¿sí? O sea, como dice la ley, no Ujú. se le da a los hijos de esta persona, sino todos aquellos que tengan derecho a heredar conjuntamente, lo van a hacer. Los hijos de la persona que murió van a heredar por estirpe, o sea, van a heredar, se divide toda la herencia en el mismo número de hermanos que pudieran existir, y ese dinero, esa parte que le toca a este heredero que murió antes que el testador, se va a dividir entre los hijos de él, con la concurrencia de otros herederos. Ya no le pertenece exclusivamente Ok. a él. Muy bien. Para usted que nos sigue en radio, estoy conversando con el licenciado Norberto de la Rosa. Él es el presidente del Colegio de Notarios Públicos en el estado de Nuevo León. Fíjate, licenciado, platicábamos también, hemos platicado en diferentes ocasiones acerca de esta problemática que hay en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, en donde hay una gran cantidad de casas en abandono. La pregunta es, pues mucha gente se pregunta, pues ¿por qué no las recuperan? ¿Por qué no las intervienen? Pero resulta que el detalle es que están intestadas. ¿Qué pasa si una persona muere intestada, no deja testamento? ¿Cómo se distribuyen los bienes? ¿Y por qué? Pues no se llega a un acuerdo y finalmente esas casas terminan en abandono. Fíjate que, bueno, más que nada, el problema, no nada más en las sucesiones legítimas, sino también en las sucesiones testamentarias, existen problemas entre los herederos. No existe eso que acabas tú de señalar, que llegan los hermanos y dicen, pues a mí no me dejó nada en el testamento, no estoy de acuerdo, lo voy a impugnar, decir que mi mamá estaba mal, que mi papá estaba mal, que hubo una influjo indebido, una manipulación, que él jamás hubiera otorgado ese testamento, y empiezan los conflictos sucesorios que en la disputa abandonan el bien porque nadie permite que ninguno de los herederos tome posesión del inmueble. Y son disputas que duran décadas, pueden durar 20, 25, 30 años, los bienes se deterioran o son invadidos por terceros y existe esta problemática. En la sucesión legítima sucede lo mismo, se empiezan a pelear entre herederos y ninguno de ellos permite que se concluya la sucesión si se hubiera iniciado. Y un tercer caso es que por desconocimiento y creencia de que es un trámite muy costoso, no inician la sucesión y la dejan abandonada. Y una tercera circunstancia es que en el primer cuadro de la ciudad, muchas de las familias fueron heredando a hijos o a hijas solteras, a personas que quedaron viudas, a personas que quedaron sin familia, y no hubo nadie que reclame la herencia, y esos bienes se quedaron en abandono. Y afortunadamente para nuestra población, cuando la herencia no se reclama dentro de determinado término de 10 años, se pierde el derecho a reclamar herencia, y como no puede haber bienes en abandono ni sin propietarios, nuestra legislación asigna esa propiedad al Estado, ¿sí? Al gobierno estatal. Pero nuestro sistema cultural, nuestro sistema económico, el Estado jamás ha hecho uso de ese derecho si no se ponen de acuerdo, abandonan los bienes, hay una Ujú. disputa y no se asignan las propiedades, este, pues hay herencias de 20 años, hay gente que viene, oye, es que ya murió hace 20 años y jamás titularon la propiedad, había un conflicto. Entonces, es un problema no nada más para la sucesión legítima, para la testamentaria, es un problema de conflicto entre parientes, es un problema de ignorancia de que hay que hacer un trámite
y es un problema de creencia de que el costo es muy alto, que no es cierto. Es un trámite que si todo el mundo está de acuerdo, se puede hacer de una manera económica y no tarda más de 3 meses en que la propiedad se asigne entre la familia o los herederos designados. ¿Qué pasa cuando no hay testamento? Bueno, pues la ley dice que empieza a establecer una graduación de quién va a ser el primer lugar. Si una persona muere y tiene hijos y no hizo testamento y el esposo tiene bienes, el esposo no hereda, ¿sí? Porque ya tiene bienes, heredan los hijos. Ok, Si el esposo no tiene bienes iguales o suficientes a lo que va a heredar un hijo, se le compensa. Si la persona muere y no tiene hijos, pero tiene esposo, el esposo hereda conjuntamente con los padres. Si la persona que muere no tiene padres, pero tiene esposo, el esposo hereda conjuntamente con los hermanos de la de Cujus. Si la persona muere y no tiene esposo, se heredan los padres. Si la persona que muere no tiene padre ni nada, heredan los hermanos. Entonces la ley nos va señalando, inclusive pueden heredar hasta los sobrinos. ok. La ley nos va señalando una línea de a falta de hereda. Y el principio es los parientes más cercanos eliminan a los más lejanos. Entonces, bajo esa prelación de parientes es que la sucesión legítima opera. Contrario a lo que vemos en el testamento, tú puedes poner a tus sobrinos y te saltas a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos, X, porque inclusive puedes poner un tercero totalmente extraño a tu familia, a quien tú por alguna circunstancia de agradecimiento o de tu libre voluntad designas como heredero. No tiene que ser forzosamente tu familia. En el testamento tú puedes designar hasta una asociación de beneficencia privada, se lo puedes dejar a la Ok, universidad, se lo puedes dejar al gobierno, no tienes obligación de seguir ninguna línea de asignación de tu patrimonio más que respetar tu obligación de proporcionar alimentos a aquellas personas que tengan la necesidad porque no hay alguien con mayor obligación que tú o con igual obligación que tú y con posibilidad económica de proporcionárselo. perfecto. Es decir, si durante nuestra etapa de vejez, supongamos, mi vecino se portó, pero a todo dar, era quien me llevaba de comer, quien me trataba bien. En cambio, mis hijos o mi sobrino, mi familiar cercano, pues ni un vaso de agua me llevaba, ¿no? Entonces yo en agradecimiento digo, pues ¿sabes qué, familiar? A ti no te dejo nada. Se lo voy a dejar a mi vecino y mi vecina que se portaron muy bien. ¿Qué tan factible es que la impugnación de ese familiar directo que va a querer pelear la propiedad prospere? ¿Le parece? Me responde después de la pausa. Claro, Gracias por continuar con nosotros. Gracias a nuestros amigos de la Mejor 92.5 y de nuestro canal de YouTube MBS Noticias Monterrey. Estoy conversando con el licenciado Norberto de la Rosa. Él es el presidente del Colegio de Notarios Públicos en el estado de Nuevo León. Antes de la pausa, lanzábamos la siguiente pregunta al aire que tiene que ver, pues, ¿qué pasa con las impugnaciones? Que a lo mejor una persona decide heredarle a su vecina, a su cuidador, que fue quien se hizo cargo de ellos en los últimos años de su vida. Y pues el familiar pues ni se asomaba, ni un vaso de agua le llevaba y ahora sí que está peleando la herencia. ¿Qué pasa con ese tipo de impugnaciones? ¿Pueden prosperar? que sucede, no te imaginas con la frecuencia que sucede. Hay mucha gente que efectivamente es olvidada, no quiero decir la palabra abandonada, pero es olvidada, la familia no presta atención y los vecinos o alguna persona que llega y vive con él, pues por el contacto cotidiano, el contacto de la cercanía, la atención, hace que esta persona, si durante 10 15 años estuvo siendo, conviviendo con un vecino, que como bien señalas, y sucede con mucha frecuencia, no crees que es extraño, le llevaba alimentos, lo cuidaba, lo atendía en sus enfermedades, lo trasladaba, lo movía, lo incluía en sus fiestas familiares, lo trataba como un familiar, como alguien cercano, pues hay casos en que
se le da la herencia. Y sí, viene la familia y hace ese reclamo. Oye, ¿por qué a él si no es familiar? Ah, bueno, pues se lo hubieran preguntado antes de olvidar, abandonar o no tomar en cuenta a esa persona que hace el testamento y que tenía el bien. ¿Sí? Claro, Sí sucede, sí sucede con mucha frecuencia, sucede sobre todo en el caso de los adultos mayores, y siempre existe esa sospecha de influjo o de manipulación para que a un tercero ajeno a tu familia le dejes un bien. Y no se analiza o no se estudia que ese tercero tuvo la relación familiar que uno abandonó y que no tuvo la atención o el cuidado de conservar o velar, vigilar por ese pariente que se pudo haber quedado solo. Hermanas viudas, hermanas que cuidaron a los padres y que después murieron los padres y no los visitan la propia familia porque cada quien hace su vida y ahí se quedan ellas solas y son atendidas o cuidadas por amigas o por vecinas, inclusive en los propios asilos la gente puede decidir por el conocimiento y la atención y el afecto que recibe en su vida, entregar ese patrimonio a personas totalmente ajenas a los familiares. Y es muy bien. totalmente válido, ¿eh? Ujú. Legítimo, siempre y cuando la persona que comparece ante el notario se encuentre dentro del uso completo de sus facultades mentales. Podrá tener afectaciones o discapacidades motoras o discapacidades sensoriales o discapacidades que no generan un problema de expresión de voluntad o de falta de raciocinio. El testamento es absolutamente válido, inclusive en la cama del hospital antes de morir, siempre y cuando la persona tenga uso completo de sus facultades mentales. ¿Y qué tan factible, licenciado Norberto de la Rosa, presidente del Colegio de Notarios Públicos, es que esta impugnación prospere? Definitivamente no se puede, siempre y cuando pues esté dentro de sus facultades mentales esta persona que decidió cederle o darle su propiedad, heredarle su propiedad a ese vecino, a ese cuidador que sustituyó a la familia. Sí, técnicamente debe ser imposible. Sin Ok, embargo, en los procedimientos judiciales, tú sabes que hay pruebas, hay abogados, hay ponderación de pruebas. Si te toca un abogado, si te toca un abogado inexperto, si te toca un abogado negligente, pues pudiera darse el caso. Un perito, inconsistencias procesales que se pudieran dar para tratar de invalidar el testamento, que también es con muchísima frecuencia, cuando esto sucede, los familiares que dejaron un abandono lo impugnan, ¿sí? Por eso, de ahí la intervención adecuada y debidamente profesional de los notarios cuando uno conoce esta circunstancia. Diga, esta persona, ¿quién es? "No, pues es mi vecino". Ah, ok, pues vamos a tomar todas las precauciones y todas las medidas necesarias para convalidar que usted está en perfecto uso de sus facultades mentales, eh, que no hay una presunción de influjo de su vecino. Nosotros, en el caso particular, cuando son adultos mayores, y no se puede permitir que un tercero entre con el testador para que esté pendiente de lo que dice. El testador debe entrar solo. En ok. todos los casos de adulto mayor, aunque le vayas a heredar a tu familia, a tus hijos, si puedes tener 5 hijos y se los vas a dejar a dos y te trae uno de los dos, pues otros tres hermanos también van a reclamar. Igual el vecino pues, está moviéndose, que te lleve y te trae. Y te digo, es en los casos de personas adultas mayores o que tienen cierta dificultad que la familia le da flojera tener que estar atendiendo. Entonces, nosotros tomamos la precaución de, primero, que haga un testamento en el que él se exprese sin que haya nadie presente. Segundo, yo lo que hago, les informo inmediatamente, porque uno debe preguntarle si no se ejerce ninguna violencia, y también se le informa, en caso particular, que se encuentra a partir de ese momento bajo mi protección para denunciar, pedir al DIF
o a la Procuraduría del adulto mayor o de la mujer, que se le asigne un lugar de custodio, de cuidado, mientras se hacen las averiguaciones correspondientes para que no sea obligado, presionado o violentado a otorgar un testamento en contra de su voluntad. Pues todas esas precauciones se tienen que Claro, tomar en cuenta para que ese testamento válido, y la gente, a mí en lo particular me dice, no, yo vengo aquí libre porque yo lo quiero hacer. ¿Y por qué lo va a hacer? Es una pregunta tonta, pues, si ya lo ves que está bien, es sí, porque yo lo quiero hacer, o sea, no hay ninguna razón que le tenga que dar yo para decir por qué lo quiero hacer, pero si quieres saber, se lo doy por agradecimiento. Mi familia me abandonó, me peleé con mis hermanos. O sea, hay muchas cosas atrás en las relaciones familiares que muchas veces no obligan, que muchas veces orillan, sí, orillan a que, a que el familiar los excluya, claro. ¿sí? Y en toda Oiga, licenciado, ¿y exclusión. se han topado con casos en donde sí el familiar, el hijo, el sobrino esté ahí presionando al adulto mayor para hacer el testamento, para cambiar el testamento y ahora dejarle cosas a él? Sí hay casos, y no nada más eso, hay casos en que la familia no quiere que el testador haga testamento, ¿sí? Esos casos también de no hagas testamento, porque preferimos la sucesión legítima, porque si haces testamento, pues ya sabemos que se lo vas a dejar a uno de ellos, o que ya hizo el testamento y vienen la otra familia y empieza a presionar a la persona porque se enteran, lo empiezan a presionar a que cambie el testamento y que los incluyan a todos. Hay incluso casos, por ejemplo, cuando muere el esposo y la esposa es la heredera, hay familiares, hijos que dicen, no, pues que a mí la parte de mi papá me tocaba a mí, ¿sí? Sí se dan casos de que hay la pretensión de presionar a la persona, no tiene que advertirles a la persona que viene que no tiene ningún derecho y se le informa al testador. En estos casos hay que tener mucho cuidado porque si la persona que viene a testar, por eso la protección en un lugar de asilo, pues está o queda bajo eh, atención, cuidado o en manos de la persona que lo pudiera violentar y traer ante el notario para que hiciera su testamento, y pues las personas pueden venir amedrentadas, ¿sí? Y es algo que nosotros tenemos que analizar perfectamente, y tú sientes inmediatamente cuando la Ujú. persona viene y está libre, o que reconoce que esa familia o esa persona a la que le va a dejar en exclusiva los bienes, excluyendo a otros familiares, tiene el absoluto y total derecho a recibir todo el afecto, todo el cariño y todo el reconocimiento de quien está haciendo el testamento a través de esta sucesión patrimonial. Y bueno, no vemos ninguna objeción. Cuando sí presumimos que hay algo de esa manera, pues sí, estamos obligados a pedir la intervención de las autoridades. Definitivo, se tiene que actuar en consecuencia. Ahora bien, analizamos otra figura, el albacea. ¿Qué es un albacea? ¿Qué rol juega? ¿Y cuáles son los riesgos si no se designa uno o si su nombramiento no está claro? El albacea es el ejecutor de la voluntad del testador para después de la muerte. Es una persona que se encarga de entregar los bienes que el testador señaló para cada uno de los herederos, o repartir la herencia de la manera más justa y correcta, de acuerdo a lo que las leyes señalan. Es el responsable de convocar a los herederos, de exhibir en el caso del testamento, de exhibir el testamento si lo tiene, con la prontitud que este debe de ser, de 8 a 10 días, se tiene la obligación de presentar ese testamento. Por lo general nadie lo hace porque hay una cultura o una tradición de respetar el duelo, ¿sí? Pero la ley, para efectos fiscales, para todo efecto, dice de inmediato, o sea, si a los 3, 4 días hay que iniciar la sucesión, porque pues, los bienes están ahí, hay que administrarlos, hay que pagar impuestos en caso que tuviera una obligación fiscal o empresas, o hay acciones, o hay muchas circunstancias en que obliga que la sucesión se inicie inmediatamente. El albacea es el encargado de llevar la administración,
de hacer los inventarios, saber qué es lo que había, qué es lo que dejó el Decupus, y posteriormente hacer la asignación de acuerdo a toda la familia, sentarlos y armonizarlos entre ellos para poder decir, bueno, hay esto, cómo quieren que se reparta, está un solo bien inmueble, les pertenece a todos, se les va a escriturar a todos, alguien no lo quiere, se lo quiere vender a otro de los herederos, y armonizar todo para que se cumpla con la voluntad del testador. El albacea, cuando son muchos los familiares, pues hay que nombrar a uno. Cuando es uno heredero, mi opinión es que si hay un solo heredero, sea el mismo albacea para que no haya ningún problema. El albacea por ley, hay una asignación que se le da el 2% del valor de la sucesión. También se señala que el testador puede dejarle la cantidad que considere que le puede dejar por el ejercicio del albaceazgo. El albacea tiene la obligación de ejecutar, concluir la sucesión en un término de un año, prorrogable a 2 años si se lo permiten los herederos. Cuando no se nombra el albacea en el testamento por el testador, son los herederos quienes nombran al albacea, ya sea en la testamentaria o en la legítima, y el albacea, pues, como cualidad, es una persona que armoniza, que es bien recibido por todos los herederos, que tiene alguna eh, pues, asume un papel en que los herederos consideran que su palabra, Digamos, un liderazgo en su, la familia, un ¿no? liderazgo, un liderazgo en la familia, algo por el cual todos ellos consideran su participación valiosa. Hay quienes a veces se nombra albacea por mayoría de votos, porque hay división de la familia y se vuelve un albaceazgo complicado, un Ujú. albaceazgo difícil. Hay cuando un heredero no está de acuerdo con los inventarios o considera que ha sido postergado, pues también complican la sucesión y complican la función del albacea. Por eso debe ser una persona con unos dotes de, llevar al acuerdo de una mediación, de una liderazgo, como dices tú, para con toda la familia. ¿El Eh, albacea lo elige la persona que está heredando? Primero lo elige el testador, cuando es testamento, lo elige el testador, Ok. ¿sí? Es el que señala quién va a ser el albacea, le señala la retribución. En el caso de que por alguna circunstancia no quisiera señalar al albacea, son los propios herederos quienes señalan al albacea. Ujú. Y en el caso de la sucesión legítima, pues no se hizo testamento, son los herederos a quien van a señalar al albacea. Y cuando el heredero es único, lo más conveniente es que él sea su propio albacea, ¿sí? No tiene el albacea, pues no le tiene que rendir cuentas a nadie, Claro. más que a sí mismo, porque es el heredero. Entonces se puede señalar en el testamento al heredero como albacea. Cuando son varios los hermanos, pues se elige al hermano que tiene mayor liderazgo o que tiene mayor aceptación por sus otros hermanos como una persona que obra con justicia, con equidad y con responsabilidad. Y se le aconseja al testador quién de sus hijos o quién de sus hermanos, quién de los tíos tiene una asunción sobre Ujú. los demás, sobre sus hijos, para que le hagan caso. Oye, pues mi tío, Claro. ya lo dijo mi tío es justo, mi tío siempre ha obrado con cariño, nos quiere como sus hijos. O sea, son personas con cualidades personales que deben de respetar los herederos. Muy bien, ya se nos está terminando el tiempo, pero antes, nada más para aclarar, que quede claro el punto. Cuando es sucesión legítima, es decir, no hubo una herencia, No hubo ya un con que testamento. uno o dos se inconformen, hay ruptura y no se va a llegar a ningún acuerdo. Tienen que estar todos de acuerdo, pero los hijos, ¿qué pasa si, por ejemplo, el nieto, pues, oye, pues yo también, mi abuelito me quería mucho, yo también quiero que me toque? ¿Quedan excluidos y es solo para los hijos? No. Si el nieto
Acuérdate que si en la sucesión legítima heredan por cabeza los hijos y por estirpe los nietos. O sea, si murió un hijo, en su lugar van a entrar los nietos, ¿sí? Y a ellos se divide entre Sí, el sí, número sí. de nietos que tenga entre ellos. Y si hay un hijo que era un nieto, que sucede en muchos casos, que era muy querido por su abuelo o por la abuela, pues lo más importante es que mejor haga un testamento, porque si aunque lo haya querido mucho, no se hizo testamento, no va a recibir más que la parte que le correspondería a su padre, dividida entre el número de los hijos que hay. Es Y la eso cuando sucesión de los fallezca el descendientes. padre, ¿no? Y eso cuando fallezca el padre, ¿sí? O sea, si es uno, pues entra en lugar de su padre. Si son varios los nietos, todos ellos entran en lugar de su padre y se divide la parte de su padre entre el número de nietos que hay, que es por estirpe. Y puede haber conflictos porque ahí empiezan conflictos desde el nombramiento del albacea y el conflicto es con los inventarios y qué es lo que realmente consideran que entró o cómo se repartió. En el testamento, pues es la impugnación que hacen de que el testador no tenía la capacidad necesaria para hacer el testamento y que por su falta de capacidad de juicio o por tener alguna deficiencia mental, fue manipulado o se malinterpretó o se abusó de su discapacidad para nombrar a un heredero. Ok, Entonces, esas son las cosas que suceden con el testamento. Con la otra es porque se pelean, porque no se hizo el inventario y se supone que se sustrayeron cosas, joyas, dinero, bienes, o que alguien se metió a la casa y se posesionó de la misma y tiene años ahí metido, o que hay una gente en la parte de arriba y otra gente en la parte de abajo, y se están peleando y jamás pueden llegar a algún arreglo, o que no la inician, la dejaron claro, ahí a la abandonada, ¿sí? claro. Muy La bien. sucesión. Pues ya por último, licenciado Norberto de la Rosa, ¿a qué edad tenemos que hacer el testamento? ¿Se tiene que esperar a ser ya de la tercera edad o en qué momento podemos hacer nuestro testamento? Y si estos programas también en donde se otorgan descuentos y demás, ahí también aplica, por ejemplo, el día que nos indicaba que queda gratuito para, pues para fomentar el hecho de que se haga un trámite de testamento, ¿entrarían también personas jóvenes o solo mayores? No, Pero primero, ¿a qué edad? ese día, bueno, el testamento es legítimo a partir de los 16 años, ¿sí? Una persona que tenga 16 años puede hacer testamento. Hay muchos menores que tienen herencias o que han ido adquiriendo bienes por su trabajo, sobre todo los deportistas, que son remunerados, se vuelven profesionales, ahora ya con hasta los juegos, dejar de hacer juegos, a partir de esa edad pueden disponer de sus bienes hasta los 100 años, siempre y cuando todos tengan capacidad de juicio, ¿sí? De razonamiento mental para poder decidir y saber las consecuencias que van a surtir su testamento. Eh, Puede ser a los 20, 30, siempre y cuando estén un patrimonio que heredar. Ok, Y en el caso de los testamentos del 25, no hay una edad específica, puede acudir a otorgar su testamento cualquier persona bajo cualquier edad, porque es un programa para toda la gente igual. En septiembre, mes del testamento, tampoco hay una edad señalada para poder acceder a este programa. Es importante que la gente sepa que muchas de las adquisiciones que se hicieron a través de programas de vivienda de interés social, se estableció el patrimonio y hay una cláusula testamentaria. Y también en muchos de estos tipos de instrumentos existe el testamento público simplificado y como a veces no ven su título, no se dan cuenta que ya hay un testamento para esa propiedad única ujú, dentro del mismo título de propiedad. En el ok. patrimonio familiar hay que revisar esa cláusula de patrimonio. Perfecto. Y cualquier duda, por insignificante que parezca, consultarla con los expertos. ¿Dónde podemos encontrarlos? Redes sociales, números de contacto, licenciado. Se pueden meter en internet y que pongan Colegio de Notarios del Estado de Nuevo León, les va a aparecer nuestra liga y los van a remitir a la misma
y pueden pedir todos los miércoles y los jueves de todas las semanas de todo el año. Estamos dando asistencia y asesoría gratuita todos los notarios del estado de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde, con un intervalo ahí para comer de 1 a 3. Es asesoría gratuita a todas las personas que quieren acudir miércoles y jueves al Colegio de Notarios Públicos del estado. Ahí mismo le pueden orientar para que les den la dirección del notario más cercano a su domicilio, ¿sí? Para aquellas personas que no tienen un notario de su preferencia, pueden acudir al notario más cercano a su domicilio. Ahí no tenemos el programa de asesorías gratuitas, pero sí todos los miércoles y jueves en el Colegio de Notarios hay asesoría gratuita para todos los ciudadanos del estado de Nuevo León y pueden hacer las preguntas como las que estamos ahorita tratando y no nada más de testamentos, de sucesiones, Claro. de compraventas, de donaciones, de circunstancias o problemáticas familiares e inclusive de atención que hayan recibido por algún notario o alguna queja que tengan que tratar, pues la pueden hacer ahí en el Colegio de Notarios. Ahí va a ser atendida y resuelta si es ¿Ubicados en posible. dónde, licenciado? Estamos en la mera esquina de Matamoros con Doctor Ross, atrás del Teatro de la Ciudad, en contraesquina de la Capilla de Dulces Nombres. Perfecto, pues muchísimas gracias, licenciado Norberto de la Rosa, presidente del Colegio de Notarios Públicos en el estado de Nuevo León. Un placer saludarle y seguimos en contacto para próximas. Carlos, muchísimas gracias, a tu disposición para ti y para tu auditorio. Muy amable. Gracias, muy amable. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias a nuestros amigos de la Mejor 92.5. Ahora saludo con muchísimo gusto al licenciado Víctor Miranda Mata. Él es jurídico de la Dirección de Vinculación del municipio de Monterrey, hablando acerca de esto que tiene que ver con el tema de los testamentos. Septiembre, mes del testamento. Licenciado, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Aquí estamos. Gracias, muy amable. A ver, Víctor, platícanos, por favor, porque, híjole, este tipo de temas lo vemos muy lejano y a lo mejor creemos que somos eternos y que nunca vamos a decir adiós, o a lo mejor creemos que es una especie de mala suerte el generar nuestro testamento. ¿Cuál es la importancia de efectuar este tipo de trámites, Víctor? Ok. Estamos creando la cultura del testamento, ya que muchas las veces el no hacer un testamento, pues nos tenemos la necesidad de irnos a un juicio de intestado. Y a un juicio de intestado, pues es conflicto entre toda la familia en decidir quién se queda con los bienes, queda de papá y de mamá, y empieza ahí ahora sí el detalle entre la familia. Oye, Víctor, ¿por qué septiembre, el mes del testamento? Septiembre, mes del testamento, pues así se manejan a nivel nacional, ya que pues se convoca a toda la gente para que pueda hacer el mismo trámite. Fíjate, Víctor, uno de los ejemplos claros de lo que sucede cuando una propiedad se queda intestada, pues es el primer cuadro de la ciudad de Monterrey. Y no solo de la ciudad de Monterrey, sino de los Sí, diferentes municipios de la zona metropolitana que de pronto a lo mejor caminamos por las calles del centro de la ciudad, por el barrio antiguo, y de pronto sí, vemos mucha vida comercial, pero nos adentramos a ciertas calles y vemos una gran cantidad de casas abandonadas, en deterioro, o que en estos momentos pues son utilizadas por toda clase de personas. Este es el ejemplo claro de lo que pasa cuando no se deja testamento, ¿cierto? así es muchas propiedades con las que se cuentan en la zona centro, como tú dices, intestadas por el desinterés de los hijos, de que los padres ya fallecen, muchos de los hijos están en el extranjero y pues se van quedando las propiedades con problemas. Y fíjate, Víctor, revisando unas estadísticas que aparecen en diversas plataformas digitales o portales de noticias, se habla que en México, según ciertas publicaciones, solo alrededor del 18% de la población adulta ha otorgado un testamento o ha elaborado un testamento. ¿Cómo están las cosas en Monterrey? ¿Qué se está haciendo para, pues, abatir ese tipo de cifras? Pues sí, el programa de testamentos que tiene el alcalde del municipio de Monterrey, Adrián de la Garza, pues sí estamos creando la cultura del testamento, visitando colonias, convocando a todas las personas, enfocándonos a las personas ya adultas mayores, aunque también tenemos gente desde 20, 25 años que vienen con el temor de que llegamos a fallecer, un avionazo, no falta, y pues prevenir la situación y dejar sus bienes sin problemas de intestado. A ver, Víctor, ¿y cómo se llevan a cabo estas brigadas móviles de las que nos hablas? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo le están haciendo?
Ok, ahorita lo que estamos haciendo pues es, se sale a las colonias, se reparten volantes, igual la gente pues ya sabe que tenemos aquí varios tiempos en el municipio de Monterrey con el programa de testamentos y también vienen ya y se acercan ya directamente a las oficinas. Oye, ¿y qué colonias, como qué tipo de colonias visitan o qué tal es la respuesta de la gente? Hay bastante respuesta de la gente de todos los sectores, no podemos hablar de un solo sector porque viene de todos los niveles, colonias del norponiente, colonias del sur, o sea, todos los niveles, clases sociales, no importa el valor catastral que tenga tu propiedad ni cuántos bienes tengas, les da el servicio por parte igual. Oye, y ahí de los casos que ustedes han detectado, que se lleven con cierta inquietud del ciudadano, ¿qué es lo que detectan? ¿Cuál es la resistencia a elaborar el testamento? Ah, pues el temor de morir o no quiero hacer este documento porque luego mis hijos me van a sacar de la propiedad. Es el temor que más trae la gente, pero ya estando aquí, pues se le da su debida asesoría, ya se les explica que es un testamento que van a hacer pues más que nada para tranquilidad de ellos y seguridad para la familia. Y ya empezamos con la asesoría y la gente ya hace más caso a lo que, a los problemas que puede evitarse. Oye, fíjate qué interesante el dato que me compartes, Víctor, sobre el sentir del ciudadano, de la persona de la tercera edad, que dice, pues es que prefiero no hacer el testamento porque, pues después luego mis hijos me van a echar de la casa o no ¿Verdad? falta, hombre, que Sí, pase. sí, sí. Sí, la gente, como te digo, es el temor que tiene la gente. Es que quiero hacer mi testamento, pero ya tengo conocidos de que ya los están sacando de la casa los padres o ya los están haciendo menos. Aquí lo que queremos es la tranquilidad para el testador y les decimos, es un documento en el cual usted expresa su voluntad, no va a pasar nada, disfrute de sus bienes para después de su muerte. Usted sigue disfrutando su propiedad. Si hago un testamento y dejo unos hijos, quiero cambiar el testamento si las cosas van cambiando. O sea, el testamento se puede modificar en cualquier momento, con la libertad absoluta, sin presiones de nadie. Así, sin presiones. Es tu decisión, así como vengo a hacerlo por primera vez, sin consentimiento de nadie, vengo y cambio mi testamento, cambiando de herederos o haciendo alguna modificación en la repartición de los bienes. Ahora, ¿se han topado con casos, Víctor, de personas, de ciudadanos que estén siendo presionados, que estén siendo pues acosados para que ya hagan el testamento y que lo deje a mi nombre, etcétera, etcétera? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cuál es el consejo que les dan o qué es lo que revisa la autoridad municipal en este tipo de asesorías que les brindan? Ok, aquí cuando llegan a las oficinas, pues ya pasan con el abogado, quien lo vamos a asesorar, los cercioramos de que el señor venga por su propia voluntad, de que venga consciente a lo que viene a redactar en su testamento, que sea su voluntad, que no venga, como lo decimos a la gente, ya hay empujones o el papá ya no sabe ni lo que va a decidir y el hijo que viene acompañando, papá, acuérdate que me dijiste que yo te cuido, que yo te ayudo. No, el Señor decide cuál es su voluntad y a quién va a dejar sus bienes para su tranquilidad. Estoy conversando con el licenciado Víctor Miranda Mata. Para usted que nos sigue en radio, él es jurídico de la Dirección de Vinculación del municipio de Monterrey. Ahora bien, Víctor, ¿qué pasa si ustedes detectan pues ese tipo de situaciones que no son correctas, que no se le puede presionar, que no se le puede obligar? ¿Qué hace la autoridad? Bueno, aquí nosotros, luego, una vez que nos cercioramos de la voluntad, que vemos que la gente no viene por su propia voluntad, no se levanta el trámite del testamento, ya que pues son problemas bastante delicados al nosotros tramitar un testamento porque el hijo insiste. Aquí si el señor no quiere hacer testamento, se respeta y se retira y en su momento él puede acudir en el momento que él lo decida. Muy bien. Oye, ¿y qué tanta respuesta tienen? ¿Como cuántos trámites realizan durante septiembre? No sé si haya alguna especie de descuento en esta época del año. ¿Cuáles son los costos que manejan? El municipio de Monterrey le ofrece el testamento, que es un testamento público abierto universal. Es un programa permanente con un costo ahorita de 1,700 pesos. Estos 1,700 pesos abarcan lo que es honorarios a notario y la debida inscripción al registro público y archivo de notarías para todo efecto legal. Y el costo en promedio habitual, ¿cuál es? Pues oscila, ya depende de cada notario. Hay gente que viene y nos dice, ayer vino un matrimonio y dice, por fuera me cobraban 4,000 el trámite individual y pues aquí gran ventaja que va a pagar únicamente 1,700. Ok.
1,700. ¿Y qué se necesita? ¿Qué se requiere para poder hacer el testamento? Los requisitos es el acta de nacimiento testador o testadora, credencial del lector y su CUR. Se pide el acta de matrimonio, de función o de divorcio, según sea el caso, y el acta de nacimiento de las personas que vayamos a heredar. Ok, ¿A qué municipio viene la persona a hacer el trámite del testamento? No va a pagar nada, el municipio les ayuda, la canaliza, y esa cantidad que le repetimos, 1,700, lo va a pagar el día que esté firmando ante notario público. ok. Y es permanente esta campaña. El programa es permanente. Si la gente dice no pude acudir en septiembre, con toda confianza aquí estamos, seguimos, octubre, noviembre, diciembre, mismo precio, mismos requisitos. Oye, y en esta temporada o en este mes lo que hacen es salir a las colonias, a los sectores para invitar a la gente. Así es, salimos a convocar a la gente para que tomen conciencia de que sí hay que hacer el testamento. Y la gran parte del ciudadano espera septiembre para hacer su testamento. Ok. ¿Cómo qué sectores han visitado hasta este momento? Pues la zona norponiente, zona sur, y todas las colonias en general. Muy bien. Oye, platícanos, por favor, en dónde podemos encontrar más información al respecto, dónde los contactamos, dónde los ubicamos para todos nuestros amigos que estén interesados en llevar a cabo este tipo de trámites. Sí, estamos aquí en el Palacio Municipal de Monterrey, que es Zaragoza y Ocampo, segundo piso, en la dirección de vinculación. Ok. Y pueden ¿Algún? marcar Ajá. al teléfono 8130-6565, que es un conmutador. Extensiones 6715 y 6220 para mayor información. 8130-6565, extensión. 6715, Ajá. 6220. Muy bien. Y ahí pueden ampliar toda la información y todas las dudas que nuestros amigos tengan al respecto. Así es que acudan con toda confianza, aquí estamos para servirles, somos amigos, los tratamos con la mayor delicadeza que se va pudiendo. No hay que traer la cantidad a pagar ese día, vengan con toda confianza, la cantidad se va a pagar a los 15 días después de que haga su trámite aquí en el municipio. O sea, es rápido, en 15 días queda resuelto el tema. Así es, ya firmando con notario ya tiene validez legal. Muy bien. Oye, ¿puede ir de cualquier sector de la ciudad? ¿De otros municipios se han acercado? ¿Pueden acercarse o solo para gente del municipio de Monterrey? Para gente del municipio de Monterrey. Ok. Sí es un requisito ahí para brindarles ahí el apoyo. Pues interesante. Entonces, si usted tiene dudas al respecto, puede acercarse con las autoridades municipales para que le ayuden, para que lo orienten y le canalicen el trámite. El trámite, como ya escuchábamos al licenciado Víctor Miranda Mata, jurídico de la Dirección de Vinculación del municipio de Monterrey, tiene un costo de 1,700 pesos. Le voy a repetir el número a continuación: 8130-6565. 8130-6565 en la extensión 6715 y 6720. Ahí le van a atender y ahí le van a ayudar a llevar a cabo su testamento con todos los requisitos que ya le hemos planteado en los últimos minutos. Muy bien, pues Quiero agradecerle al licenciado Víctor Miranda Mata, jurídico de la Dirección de Vinculación del municipio de Monterrey, por estos minutos, por esta entrevista y a usted, por supuesto, si tiene dudas, lo invito, por favor, para que se ponga en contacto con las autoridades. Si no es del municipio de Monterrey, puede ubicar la oficina del municipio en el que usted habite o bien, de pronto, los diputados locales en sus redes sociales están dando a conocer estos datos y están llevando a cabo también estas campañas. Los diputados del distrito, de la zona en la que usted habite, revíselo y seguramente también va a encontrar buenas opciones para llevar a cabo este trámite importantísimo. Oiga, no somos eternos y pues sí, lamentablemente va a llegar un momento en el que vamos a tener que partir y en ese entonces es cuando pues se va a requerir este tipo de trámites. Quiero agradecerte, licenciado Víctor Miranda, por estos minutos y seguimos en comunicación, ¿te parece? Muy amable y gracias por la invitación, aquí estamos para servirles. Gracias, muy amable. Es el licenciado Víctor Miranda Mata, jurídico de la Dirección de Vinculación del municipio de Monterrey. Pues muchísimas gracias por su atención y la sintonía. Espero que estos datos que le hemos compartido les sean de muchísima utilidad. Lo espero mañana en punto de las 2 de la tarde en MBS Noticias Monterrey con toda la información de 2 a 3 de la tarde. Soy Carlos Campos Silva. Hasta pronto.